Ready or Not o Noche de Bodas fue una de las mayores sorpresas del año y creo que a cualquiera que se lo preguntéis te va a decir lo mismo, porque es que fue una película bastante buena. Película, ojito, de los directores de Scream 5 y Scream 6, ojito, que ahí ya apuntaban maneras. Pero claro, cuando salió el anuncio de esta segunda parte, la pregunta estaba muy clara, ¿no? Si realmente necesitábamos una secuela de esa magnífica película. Y ojo, sin ser una obra maestra, a mí es una película que me gusta muchísimo. Porque a ver, la primera película funcionaba muy bien como una historia cerrada en sí. Un concepto muy simple, también brutalmente efectivo, en el que una familia millonaria juega un juego mortal, ¿no? Para la redundancia, en la noche de bodas. Y siendo sinceros, lo que empezó como una película así como de comedia negra, muy sangrienta y demás, se fue directamente catapultada a ser una película de culto dentro del género. Así que, como digo, cuando anunciaron esta secuela, esta segunda parte, la pregunta que os he dicho creo que era inevitable. Y bueno, después de verla, mi punto de vista es que mi respuesta está, digamos, en un punto intermedio. Y ahora lo desarrollaré. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler, como siempre. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita pues para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Antes de irnos directamente a la secuela, creo que es importante recordar por qué la primera película funcionó tan bien. La cinta de 2019 mezclaba tres cosas a las mil maravillas, pero tres cosas muy específicas, como son el terror, la comedia negra y también la crítica social. La historia de Grace, personaje interpretado por Samara Weaving, que está brutal, era básicamente una sátira sobre la riqueza que se hereda, ya que teníamos una familia que literalmente se mataba por mantener esa fortuna. Y todo esto ocurría en una sola noche, en un solo espacio cerrado. Un juego mortal, una protagonista que pasaba de ser la pobrecita a una superviviente absoluta, y el final, pues bueno, el final fue una de las cosas más salvajes que yo he visto en los últimos años, una bestialidad. Hablando lógicamente del terror más reciente. Ahora bien, esta secuela parte de una premisa la verdad que muy interesante, ya que, ojo, Grace sobrevivió, pero sobrevivir no significa escapar de un mundo que casi la mata. Y la película explora las consecuencias de ese ritual, ¿no? Y el legado de la familia que era Ledomás, ¿no? O Ledamas, no sé, bueno, de la familia de la primera. Porque claramente el pacto que mantenía la familia con el demonio no desaparece cuando ellos mueren y ya está, a otra cosa mariposa. El juego en sí, lo que vimos en la primera parte, no era solamente una tradición familiar como otra cualquiera, ¿no? Era algo muchísimo más grande. Y ahí es donde la secuela intenta expandir todo este universo, a raíz de todo esto. Y ya metiéndonos de lleno en esta segunda parte, tengo que decir que una de las cosas que más me han gustado de esta secuela es sin duda alguna el desarrollo que tiene el personaje de Grace, porque en la primera película su objetivo pues era simplemente sobrevivir y ya está, nada más, pero aquí el personaje cambia muchísimo y ahora tenemos a un personaje que entiende realmente lo que está pasando, o lo que pasó más bien esa noche. Y lo más interesante de todo esto es que ya no es simplemente otra víctima, ¿no? Una víctima más, es alguien que quiere entender realmente lo que pasó, ¿no? Quiere entender qué es lo que vio, por qué sucedió, quiere entenderlo todo. Y lógicamente Samara Weaving, que es una de las mejores actrices que hay en el terror reciente, porque es el género que más trabaja en sí, ¿no? Pero en sí es una gran actriz, yo creo, bajo mi punto de vista al menos. Vuelvo a demostrar muy bien en esta segunda parte porque su interpretación de Grace fue pues un momento culmen dentro del género, ¿no? Digamos casi como un icono moderno, ¿no? O sea, el personaje de Grace pasó directamente al podio, ¿no? De los iconos más modernos del cine de terror, yo creo. Y aquí juega muy bien con una mezcla que parece justapuesta, pero no lo es, ¿no? Juega muy bien con lo que es la vulnerabilidad y también el sarcasmo, pero cuando la película necesita de su intensidad, lo llega a conseguir a las mil maravillas. De verdad que es un espectáculo el cómo Samara tiene a raya, ¿no? Este personaje y lo que han hecho con él. Pero sin duda alguna, uno de los mayores riesgos que tenía esta segunda parte, esta secuela, era perder un poco por el camino ese tono que caracterizó la primera película. Y sorprendentemente hay que decir que mantiene muy bien ese tono que le caracterizó en la primera, ya que la película sigue siendo extremadamente violencia, algo bueno, ¿no? Los que amamos este tipo de películas, pero también logra ser muy divertida cuando llegan esos momentos, porque hay muchos momentos en el que el terror, ¿no? Se mezcla muy bien con la comedia, algo que también pasaba en la primera película, no es nada nuevo. Aquí digamos que hay como un plus más, ¿no? Es la regla de la secuela, mucho más y mucho mejor, o al menos sobre el papel. Pero luego aparte de eso también tenemos lo típico, ¿no? Personajes que reaccionan al pánico con, bueno, haciendo un poco el ridículo, digamos, situaciones completamente caóticas y muertes que rozan el humor negro mucho más extremo de lo que vimos en la primera parte. Y esto la verdad es que no puede llegar a gustar a todo el mundo, porque creo que es imposible que esta película llegue a gustar a todo el mundo en sí, ¿no? En parte yo creo que
la primera película tampoco logró esa finalidad, pero creo que forma parte del ADN de esta saga, ¿no? Y lo que más miedo tenía yo era de eso, de que rompieran el ADN, y como estáis oyendo, no lo han roto, y la verdad que estoy muy contento con todo esto, porque si algo me gustó de esa película era todo esto que os acabo de comentar, y se ha mantenido al 100% prácticamente. Lógicamente también gracias a que los directores han repetido en esta ocasión, ¿no? De hecho dejaron Scream 7 para meterse de lleno en Ready or Not 2, y cuando se hicieron elegir en el estudio, se fueron con Ready or Not 2, que ahora mirándolo bien en perspectiva, tras Scream 7, pues bueno, ha sido un acierto, la verdad. Pero ahora hablemos de la parte sin duda alguna más debatible de la película, como es en sí la expansión de este universo, por llamarlo de alguna manera. Porque la secuela decide ampliar el lore mucho más, pues en lugar de quedarse con lo básico, buscar otro personaje, o yo que sé, alguna cosa así, empieza a explorar lo que son las sociedades secretas, los pactos sobrenaturales y también otras familias involucradas también en el mismo rollete que tenían los de la primera. Y esto tiene dos efectos muy palpables. En primer lugar, y lo positivo en sí, que hace que el mundo sea mucho más interesante, el mundo que hay alrededor de esta IP, me refiero. Pero por otra parte, creo que elimina gran parte de lo que es la sorpresa y la magia que tuvo esa primera entrega. Lógicamente, esto iba a pasar sí o sí, porque a ver, cuando empiezas a explicar demasiado lo que es lo sobrenatural, etcétera, a veces pierde impacto, ¿no? Y en esta ocasión lo ha perdido. No sé si del todo, pero sí que se ha acercado demasiado a este límite que os estoy comentando. Otro cambio importante que hay también en la secuela, lógicamente siguiendo la regla de la secuela, pues ¿qué iba a ser, no? Todo es mucho más grande. La primera película era algo mucho más claustrofóbico, teníamos un espacio cerrado, era una casa, una noche, un juego simplemente, y ahora en la secuela hay muchos más personajes, muchos más escenarios y mucho más caos también. Lo que provoca que bajo mi punto de vista la tensión se vaya diluyendo con todo esto, ¿no? A medida que hay mucho más de todo, también hay mucho menos de lo que hacía bien en la primera película. Porque sí hay mucha más acción, ¿no? Y eso quizás hace que la película sea más entretenida para todo tipo de público, un poco más casual quizás, pero hay mucha menos sensación de persecución constante, que era algo que a mí me gustaba mucho de la primera película. Y es lo que digo, ¿no? No tiene que ser necesariamente malo, simplemente es algo diferente, ¿no? Algo que si quieres explayarte un poco más, pues al final acaba pasando, pero bajo mi punto de vista es algo que no comparto, es algo que no me ha gustado del todo, ¿no? Porque creo que se pierde un poco la magia, ¿no? Se pierde un poco la esencia que tuvo en la primera parte. Sin duda alguna, Ready or Not 2 va a ser un éxito, eso nadie se lo quita. Sí que es verdad que estas cosillas a mí, no sé, me quitan un poquito el hype, vamos a decir. Lo que me lleva a mi conclusión a decir lo siguiente, ¿no? Y es que, a ver, Ready or Not 2, pues bueno, no supera la primera película, ni mucho menos, al menos bajo mi punto de vista a título personal, pero a su favor hay que decir que tampoco intenta copiarla exactamente, ¿no? Y en lugar de repetir el mismo concepto y el mismo patrón en sí, intenta expandirlo, intenta hacer algo diferente, algo distinto. Para algunos funcionará mejor, para otros peor, pero en general eso hay que valorarlo también. Entre lo positivo que tenemos de la cinta, pues a ver, el personaje de Grace, ¿no? Con una Samara Weaving que está brutal en todos los sentidos. También hay que decir que creo que es Catherine Newton la actriz que la acompaña en esta ocasión. No he hablado de ella porque es un personaje que, oye, me ha gustado y tal, ¿no? Es un personaje que junto al de Samara Weaving lo mola todo, pero en general tampoco me ha suscitado una cosa increíble, ¿no? Pero oye, ella lo hace muy bien, hay que decirlo, ella está muy graciosa, ella está imperiosa en muchos momentos. Lo que digo, la química con Samara Weaving funciona, ¿no? Prácticamente casi como una buddy movie, podríamos decir, pero no diría que es de lo mejor que tiene la cinta, sinceramente. Podría ser mejor, sí, vamos a dejarla ahí, podría ser mejor, aunque ella lo hace muy bien, ¿eh? Pero yo como personaje no termino de conectar con ella. El humor negro también sigue funcionando a las mil maravillas, y por lo menos esa parte, ¿no? De humor negro, de gore, de tal que tenía la primera película, aquí se mantiene. Y por resaltar algo así de última manera, también quiero decir que la expansión de este universo, digamos, oye, creo que tiene ideas interesantes. Creo que se hace una tercera parte, que yo creo que sin duda va a haber, porque está Ready or Not, yo creo que va a ser un éxito 100%. Pues a ver dónde nos deriva todo esto, ¿no? Pero lo que es el concepto, lo que es la idea en sí central de lo que pueden proponer en el futuro, me parece interesante. Ahora bien, en cuanto a lo malo, hay tres cosillas que no me han gustado, y es que en primer lugar, pues bueno, hay menos tensión que en la original, y creo que era algo que la resaltaba muy bien a la primera parte. También dan muchas explicaciones en cuanto a todo lo que está pasando, que creo que reduce muchísimo el misterio. Y la verdad tengo que decir que el ritmo me ha ido un poco decayendo, o digamos que es algo más irregular en lo que es la segunda mitad de la película, pero eso a título personal mío. Aún así, lo que os digo, creo que es una secuela bastante buena, bastante digna, y no destruye para nada lo que hizo especial en la primera entrega, pero que tampoco creo que logre captar completamente su magia, ¿no? Creo que algo se ha perdido ahí un poco por el camino, ese a ser, lo que os digo, una buena película que entretiene y demás, pero bueno, yo soy muy fan de la primera parte, y ha habido cosas en esa secuela que os he comentado que me han bajado un poquito, ¿no? El nivel de esta secuela, pero bueno, ya está, en mi opinión. Así que nada, cinéfilos, un beso a todos, cuidaos, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, pues como siempre.